¿Qué tal técnicos y futuros técnicos? Somos AirMax y hoy te presentamos qué son los refrigerantes, cuáles son los más utilizados en refrigeración y climatización y qué significan sus colores. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Como primer punto tenemos, ¿qué son los refrigerantes? Entendemos que un fluido refrigerante es aquel que tiene la capacidad de absorber el calor de una estancia y cederlo al medio ambiente, bajando consigo la temperatura de dicho espacio o lugar. Este fluido tiene la capacidad de pasar de estado líquido a gaseoso y viceversa. Como siguiente punto, tenemos los usos y aplicaciones de los refrigerantes. Tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de refrigerantes y son utilizados en aplicaciones diferentes, ya sea desde aires acondicionados y refrigeradores convencionales hasta refrigeración del grado industrial como cámaras frigoríficas o chillers. Otro punto muy importante es el impacto que generan dichos refrigerantes en el medio ambiente. Pero todo esto lo veremos más adelante, y como puedes ver en la parte de abajo tenemos una chiller utilizada en climatización industrial. Como siguiente punto, tenemos qué significan los colores en los refrigerantes. Los colores en los refrigerantes son utilizados para diferenciar los unos de otros, así como las presiones que manejan según el código de colores ARI, el cual abreviado significa American Refrigeration Institute o al español Instituto Americano de Refrigeración. Aquí te mostramos cuáles son los colores en los refrigerantes más comunes y más utilizados en refrigeración y climatización. Tenemos que tener en cuenta que algunos colores de algunos refrigerantes pueden variar, ya que depende del fabricante de cada uno o la marca. En la parte de abajo vemos que el azul celeste representa al R134A, el cual es un refrigerante usado en refrigeración doméstica. El siguiente es el color verde, el cual es utilizado para el R22 usado en aire acondicionado doméstico y comercial. También podemos observar al color rosado, el cual se utiliza para distinguir al R410A, el cual es utilizado en climatización doméstica y industrial. Por consiguiente, tenemos al naranja, que representa al R404A, usados en refrigeración comercial. En color naranja claro tenemos representado al R600A, que es un refrigerante nuevo que se está utilizando en refrigeración doméstica. A este le sigue el R32 representado en color azul, el cual es el refrigerante más nuevo usado en climatización y el más eficiente hasta ahora. Y por último tenemos al R290 representado por un color ladrillo. Todos estos refrigerantes los veremos más a detalle más adelante para que comprendas mejor dónde se utilizan, así como los puntos más importantes de ellos, como es el caso de su presión de trabajo. Número 1. R134A. El R134A es un hidrofluorocarbono que sustituye al R12. Dicho refrigerante no daña la capa de ozono y tiene una gran estabilidad térmica y química, una baja toxicidad y no es flamable. Además es mayormente usado en refrigeradores, enfriadores de bebidas y algunas máquinas del uso industrial. Algunos datos acerca de este refrigerante, como puedes ver en la parte de abajo, son que no es flamable, por ende puedes soldar después de haberlo desalojado de un equipo y este no explotará. Otro punto muy importante es que, a diferencia de otros refrigerantes, este no daña ni agota la capa de ozono, punto muy delicado hoy en día. Además de ser muy estable, cuenta con una presión de trabajo baja y muy eficiente, es por ello que es muy utilizado hoy en día. Es cierto que ya está siendo reemplazado por nuevos refrigerantes y nueva tecnología, pero eso no quiere decir que este sea deficiente. En la parte inferior derecha podemos observar que cuenta con una presión de trabajo en alta de aproximadamente 150 psi y por baja de 12 a 15 psi. Pero en sí la presión de refrigerante es relativa, ya que dependerá de muchos factores, como su aplicación, la temperatura a la que se quiere llegar, el amperaje y el peso que recomienda el fabricante. Es importante no solo basarse en estándares, sino guiarnos por lo que nos dice el fabricante. Número 2. R22. Ahora tenemos al R22, el cual fue uno de los primeros refrigerantes y pertenece al grupo de los hidroclorofluorocarburos, los cuales dañan y agotan la capa de ozono por la presencia del cloro. Dicho refrigerante es uno de los más populares en aire acondicionado doméstico e industrial. Un dato curioso acerca de este refrigerante es que, a partir del 2010, se dejaron de producir equipos con R22 de acuerdo al Decreto de Montreal 2010, el cual nos dice que se prohíben las sustancias que dañen y o agoten la capa de ozono. Los equipos que fueron fabricados antes de esa fecha pueden ser reparados con refrigerante reciclado, o con lo que quedó en los almacenes. Es por eso el precio elevado de dicho refrigerante. Ahora, recapitulando algunos datos de este refrigerante, son que daña la capa de ozono, lo cual es algo crítico hoy en día. También contamos con que es un refrigerante puro, por ende se puede recargar sin necesidad de tirar el anterior.
o sea completar en dado caso que se efectúe alguna reparación en el sistema, ya sea por fuga o algún otro factor. También tenemos que cuenta con una presión de trabajo media alta y es muy utilizado en climatización doméstica e industrial. Ahora pasamos a su presión de trabajo, la cual es de aproximadamente de 230 a 250 PS por alta y de 60 a 70 por baja. Número 13 R410A. El R410A nació como un reemplazo, una alternativa del R22 y es uno de los refrigerantes más recientes y más utilizados hoy en día en aire acondicionado. Dicho refrigerante pertenece a la familia de los refrigerantes azeotrópicos o mezcla. Está compuesto por el R32 y el R125 en proporciones iguales y a diferencia de los refrigerantes anteriores, este se carga en estado líquido, además no daña la capa de ozono. Algunos puntos como podemos observar son que como ya mencionamos, no daña la capa de ozono. Además es un refrigerante mezcla, el cual debe ser cargado en estado líquido para no alterar el producto y asegurar que ingresen ambos gases en partes iguales al sistema. En dado caso de no realizarse así, podríamos desestabilizar el refrigerante y es importante saber que este refrigerante no se puede recargar. A diferencia del R22 en este, si tenemos que vaciar el contenido con una recuperadora. Hacer vacío y hacer una carga nueva por peso, según su ficha técnica. Y en dado caso que la carga se haga por el puerto de baja, es de suma importancia agregar un difusor para no causar daño en el compresor o los famosos golpes de aceite o de ariete. Como siguiente punto tenemos que cuenta con una presión de trabajo alta y es comúnmente utilizado en climatización doméstica e industrial. Ahora en la parte inferior derecha podemos observar su presión de trabajo, la cual es de aproximadamente de 450 a 500 PS por alta y de 130 a 150 PS por baja. Número 4, R404A. El R404 al igual que el R410A pertenece a la familia azeotrópica o mezcla. Este refrigerante está más enfocado a la refrigeración del tipo comercial e industrial como por ejemplo máquinas de helado, cámaras frigoríficas o algunos enfriadores tipo exhibidor. Y su presión de trabajo sería un poco relativa, ya que dependiendo de la aplicación será la presión. Es más o menos una relación presión-temperatura. Sus puntos más importantes son que no daña la capa de ozono, además de que es un refrigerante mezcla, por ende al igual que el R410A es importante cargarlo en líquido y es mayormente usado en refrigeración industrial. Ahora pasamos a su presión de trabajo. Como ya te había mencionado, su presión es algo relativa. Aquí pusimos está por poner un ejemplo y nos basamos en la tabla de presiones donde están todos los refrigerantes que mencionamos. Bueno, tenemos que aproximadamente su presión será de 275 a 300 PSI por alta y de 80 a 90 PSI por baja. Número 5. R600A. El R600A o isobutano es uno de los nuevos refrigerantes que se están implementando en la refrigeración doméstica, reemplazando al R134A. Hay que mencionar que este refrigerante es un hidrocarburo y por ende es extremadamente flamable. Por ello hay que tener en cuenta todas las medidas de seguridad a la hora de trabajar con él. Otro punto interesante de él es que este refrigerante tiene una presión de trabajo por debajo de cero en el lado de baja. Algunos datos acerca del son, que no daña la capa de ozono, también es un refrigerante puro y es extremadamente flamable. Dicho refrigerante puede ser cargado en gas y es muy usado en refrigeración doméstica de nueva generación. Ahora veremos su presión de trabajo. Tenemos que tiene una presión de 150 PSI por alta y de 0 a 1 PSI por baja, algo baja en comparación de los anteriores que hemos visto hasta ahora. Número 6. R32. El R32 es un sustituto del R410, ya que al ser este un refrigerante puro cuenta con una mayor eficiencia y mejor desplazamiento de la humedad. Asimismo, dicho refrigerante maneja presiones un poco menores a las del R410A. Además cuenta con mejores prestaciones como su menor costo. Al ser un refrigerante puro, este se puede cargar en gas y sí se puede completar su carga. También dicho refrigerante tiene poca flamabilidad y baja toxicidad, así como cero agotamiento de la capa de ozono. Es sin duda uno de los refrigerantes más eficientes hoy en día. Recapitulando algunos datos, tenemos que no daña la capa de ozono, es un refrigerante puro, muy poco flamable y debe ser cargado en gas. Podría decirse que es el refrigerante más eficiente hoy en día en aire acondicionado.
Tenemos que su presión de trabajo es de 175 a 375 psi por alta y de 110 a 115 psi por baja. Número 7. R290. El R290, también conocido como propano, se utiliza en muchos electrodomésticos como equipos de refrigeración y aire acondicionado. Dicho refrigerante es sumamente flamable y debe ser manipulado por personal capacitado. Este refrigerante es muy amigable con el medio ambiente ya que no daña la capa de ozono y tiene poco impacto en el calentamiento atmosférico. Entonces tenemos que este refrigerante no daña la capa de ozono, es un refrigerante puro, además de ser muy flamable y se carga en gas. Otro punto a tomar en cuenta es que cuenta con poca disponibilidad. Tenemos que cuenta con una presión de trabajo aproximada de 275 a 300 psi por alta y de 65 a 70 psi por baja. Bueno, esto ha sido todo, esperamos y te haya servido nuestro video, nos vemos hasta la próxima.